apenas a darse cuenta que hay un autoritarismo que empieza ya a ser parte de la vida diaria de nuestro país. El día de hoy vamos a tener una conferencia que tiene que ver con reflexiones y perspectivas al 2021. Es un académico que no, va a partir de los hechos, es un analista político, luego lo presentará Fausto Barajas. Pero mientras tanto, yo quiero decirles que hemos decidido, incluso por las opiniones constantes que recibíamos de todos ustedes, de presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso significaría que de ahí la comisión revisa el proceso y ve si es posible mandarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un primer paso. Hemos tenido ya reuniones con abogados que son especialistas en la materia y que el lunes, será la segunda reunión para que en estas semanas presentemos la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es cierto que tenemos 6 meses, pero nosotros no queremos esperar tanto, sino que se inicie la demanda en estas semanas. Por supuesto que esta acción la hemos encargado a Jorge Sepúlveda y al propio José Luis Luege para ir siguiendo los pasos y que de alguna manera pues no sea un obstáculo entre nosotros para seguir trabajando como México Libre en una de las decisiones más importantes que vamos a tener, que es cómo participar en esta elección del 2021, que sin duda alguna es una elección fundamental, pero al mismo tiempo no perder la esencia, ni el paso, ni digamos el sentido trascendente de México Libre, que va más allá de una sola anécdota. Y eso es bien importante que todos sepamos y caigamos en la cuenta. Nuestro destino con respecto a nuestro país, de lo que le tenemos que dar a México y de lo que le podemos dar a México, desde luego puede estar marcado, pero no manejado ni manipulado por una sola anécdota, por difícil que haya sido, que es el caso de que no nos entreguen registro, no nos hayan dado el registro y nos hayan negado el derecho a participar. Pero nosotros está también si dejamos caer los brazos o participamos de alguna manera, como de cualquier manera, es nuestro deber. Y saber que todos pertenecemos a una organización social, una organización política, digamos, casi diría un partido sin registro, una organización política que resulta ser la más importante en el país y, como bien se nos decía, somos inexpulsables en la vida política del país y actualmente en nuestro México. Además, quiero decirles que una va a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que nos podría llevar a la Corte, y eso dura unos años. Pero también estamos decididos, y estoy decidida, a platicar lo que pasó a través de un escrito, y luego veremos qué acciones hacemos para que la Comisión de Venecia, que está cuidando precisamente los derechos de los ciudadanos en todo el mundo para formar partidos políticos y que hicimos valer en los alegatos y que indignamente y por lo visto ya sin ninguna autoridad moral participa el magistrado José Luis Vargas, pues sí, me parece que tenemos que avisar qué es lo que pasó, y no en razón de lo de México Libre, sino en razón de que esto no vuelva a pasar, porque en esas manos está nuestro país para el 21, para el 24, para el 27 y para todas las elecciones que vienen. Y es un sentido, es por un motivo de la verdad, de hacer justicia y de que esto no vuelva a pasar. Y que de algún modo, pues si aprendimos a que la justicia es darle a cada quien lo suyo, lo que corresponde, pues también me parece que cuando se comete un acto de esa manera, el atropello, pues se tiene que dar lo que corresponde, que es por lo menos que haya una consecuencia, aunque sea en sentido testimonial, de parte de nosotros ante la Comisión de Venecia, que precisamente cuida los derechos ciudadanos.
Sí, en ese sentido, me parece que esa es una de las grandes diferencias que podríamos hacer con respecto pues, a estas historias de autoritarismo que es Venezuela o Ecuador, o muchos de los casos que empiezan a aparecer. Pues en gran parte en Venezuela, por ejemplo, nunca se había señalado desde el principio pues este tipo de violaciones por ninguna organización. Se esperaron 8, 10 años, se fueron acomodando todos hasta que un día pues ya no se pudo y tuvieron que reorganizarse a costa del sufrimiento de nuestros hermanos venezolanos. No digo que estamos ya en esos momentos como está Venezuela, pero sí creo, está claro que se están dando los pasos y que está en nosotros detenerlos. También es cierto y hemos recibido digamos, muchas opiniones y resultados de sus trabajos por distrito en relación a lo que significa asumir o no el compromiso para México Libre, y por eso vamos a estar vamos a ponerles una encuesta independientemente de lo que ustedes fueron contestando en sus distritos. También les voy a decir que muchas veces no entramos a nuestra reunión de distrital, pero todos los que estamos aquí, que somos de México Libre, generamos un liderazgo. Algunos de ustedes hasta se sorprendieron que tenían gran liderazgo. Pregúntenles a quienes metieron, a quienes los acompañaron, a quienes les hablaron, pues solidarizándose con la injusticia, pues ¿qué opinas que debemos seguir para adelante? El para adelante no solo es el 21, sino todo lo que sigue y después de haber hecho un esfuerzo nacional y bien organizado. Sí quiero volverles a decir por muchas cosas que nos han escrito. Nosotros, desde luego, uno vio en el INE y en el tribunal una clara idea de quitarnos y negarnos el registro, inventando cualquier clase de pretextos. Nosotros no nos dieron ni siquiera la garantía de audiencia en los cambios de criterio, por un lado del INE y en los cambios de criterios del tribunal electoral. Por eso, nosotros sí les quiero decir que nada de lo que hicimos, e incluso en donde por cuestiones de falta de personal o lo que sea, hubiera habido errores o tuvieran algún error, nada de lo que hicimos ameritaba la negación de nuestros derechos. Y, por supuesto, hasta los consejeros electorales, ya algunos dicen que claro que teníamos menos irregularidades, otra vez siguen saliendo afortunadamente artículos dándonos la razón y exhibiendo, que eso es lo más importante, el régimen autoritario que estamos viviendo. Y eso quiero que les quede muy claro, pero con esa fuerza, que hacemos bien las cosas, que nos organizamos, también tenemos que pensar hacia adelante qué hacemos. Piensen, quizá los que estamos aquí, pues podemos tener un poquito de más edad, piensen también en los jóvenes que nos acompañaron, que los vimos trabajar, en que ellos merecen un cauce que ellos mismos trabajaron y que a lo mejor también mi generación, o por lo menos yo así lo veo, también tiene la obligación de hacer lo posible para que estos jóvenes que dieron la batalla, que dieron su tiempo, que pusieron todas sus ilusiones, pues un día tengan un cauce como lo soñamos en México Libre. Me parece que ya se está conectando, no sé cómo está Fausto, si ya empiezan a conectarse ya Luis Carlos Ugalde. Ya no está esperando, creo que tiene un pequeño problema para conectarse, pero ya está, ya por conectarse, entonces ya nada más esperamos si quieren tantito. Sí, prefiero que sea al final la encuesta, por favor, háganla, no se vayan a ir. Yo les pido a los que siempre acaban, de repente acaban la conferencia así, en un momento a otro, que no me la paguen luego, sino que se esperen a que la gente vaya contestando las preguntas. Me parece que ya está. Ya está Luis Carlos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Les ofrezco una disculpa. Les voy a platicar la verdad. Estoy
actualmente en Acapulco, y el aire acondicionado del departamento donde me encuentro se echó a perder hace una hora, y entonces donde iba a estar transmitiendo es imposible. Estoy por eso un poco sudando. Me cambié de habitación y por eso estos minutos de retraso. Les ofrezco una disculpa, pero me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Fausto Baraja, Luis Carlos, para que presumamos bien. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Vas a comentar algo, Jaime, o ya empezó? Mira, pues nada más, abreviando, yo creo, Fausto, que a ti ya todos te conocemos. Es un destacado economista egresado del ITAM, también de la School of Economics de Londres. Ha sido subsecretario de Estado, un miembro fundamental en la Fundación de México Libre, un defensor de las libertades. Sin más, te presento para que tú hagas los presentes a nuestro conferencista de esta mañana. Gracias, Fausto. Perfecto, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien, buenos días a todos. Qué gusto estar aquí otra vez un sábado más para platicar con los integrantes de México Libre. Déjenme, me da mucho gusto que esté aquí el doctor Luis Carlos Ugalde. Permítanme presentarlo. El doctor Luis Carlos Ugalde es director general de Integralia Consultores, una empresa de inteligencia legislativa y política. El doctor Ugalde cuenta con experiencia de gobierno y en instituciones públicas. Entre ellas, ha trabajado en la Embajada de México en los Estados Unidos, en la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Energía. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre el año 2003 y 2005. Ha sido profesor de ciencia política e investigador en varias universidades de México y los Estados Unidos, entre ellas el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, la Universidad de Harvard, así como las universidades de Georgetown y Americana en Washington. Ha publicado libros sobre democracia y finanzas públicas, así como decenas de artículos académicos y de opinión en revistas especializadas en diarios en México y en el extranjero. Actualmente es editorialista del periódico El Financiero, así como comentarista en diversos noticiarios de radio y programas de televisión. El doctor Ugalde es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Pues sin más, le doy la bienvenida al doctor Luis Carlos Ugalde y adelante, Luis Carlos, qué gran honor tenerte por aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto, gracias a Margarita, gracias a todos ustedes por invitarme a platicar. Me pidieron que hiciera unas reflexiones sobre 2021 y esto nos podría llevar una enorme gama de temas. Pero déjenme provocarlos con 3 ideas para los próximos minutos y luego me encantará intercambiar puntos de vista con ustedes. La primera idea es una idea un poco teórica, pero fundamental para entender lo que es la democracia. La democracia es fundamentalmente, como la entendemos quienes somos liberales, y México Libre es un partido liberal, es un mecanismo para controlar el abuso del poder. Y esto es fundamental, porque así nació la democracia presidencial en los Estados Unidos, que es el germen de donde América Latina y México toma el modelo. Es un mecanismo para controlar y vigilar el ejercicio del poder y evitar su abuso por una persona. Y este instrumento que en México lo hemos plasmado en las constituciones desde el siglo XIX, había sido letra muerta durante muchas décadas del siglo XX y finalmente a partir de los años 80 y de los años 90, a partir de una lucha política de partidos de oposición y eventualmente con la negociación con el gobierno y el PRI, se fue gestando en la práctica una serie de instituciones para darle validez a este modelo de democracia representativa o liberal, reitero, cuyo propósito, lógica fundamental es controlar al poderoso. Y esto es muy importante porque para eso se generó el Instituto Electoral, para eso se gestaron órganos autónomos, para eso se empezó a darle fuerza al Congreso mexicano. Cuando en 1997 se rompe el esquema de gobierno unificado donde el PRI mantenía el control, empiezan a suceder muchas cosas. El Partido Acción Nacional empieza a ser una voz más vociferante, empieza a cambiar la lógica de la asignación presupuestaria a gobiernos locales, empiezan a ocurrir una mayor fuerza de los gobernadores. Y esto también...
Perdón, tiene. Carlos, ¿puedes prender tu cámara? Perdóname, no me había dado cuenta que, perdón, un segundo. Creo que es arriba. Arriba, ahí tienes el icono de micrófono y como una bolita y dice... En medio de la pantalla arriba. Te mandé una foto ahí para que la vieras de tu WhatsApp. Ahí está. Todavía no. Todavía no. Perdón, un segundo. Ahí está, ¿verdad? Perfecto. Perdón. No, no te preocupes, ya está. Perfecto. Y ahí te vemos. Ya estoy aquí. Adelante. Y este tema es central porque la democracia funciona mejor cuando está sometida a los pesos y contrapesos. Es incongruente y es un sinsentido las democracias que tienen fuerzas hegemónicas. La democracia funciona siempre mejor cuando hay pesos y contrapesos. Y esto es muy claro en los consejos de administración de las empresas y de los corporativos. Crean consejos de administración para supervisar el funcionamiento de su director, crean comités de auditoría, crean comités de compensación, porque esa es la mejor forma como se puede generar un buen esquema de gobierno corporativo y en la democracia un buen sistema de toma de decisiones. Primera idea, México gestó en la ley y en la Constitución y después en la práctica un modelo de democracia representativa y liberal cuyo funcionamiento es diseñado para evitar el abuso del poder. El segundo tema es que a veces las democracias generan hegemonías y esto es perfectamente válido democráticamente hablando. En 2018 este claramente fue el caso cuando ganó López Obrador y el partido Morena. Y este evento del año 2018 es un evento basado en fuerzas democráticas. La existencia de un instituto electoral, el hecho de que la gente tuvo la información, tuvo la intuición, tuvo la experiencia y decidió finalmente hacer un cambio drástico en la asignación del poder político. Nunca antes en México habíamos tenido tal desplazamiento político como ocurrió en 2018. Cuando ustedes analizan a nivel regional y a nivel nacional la forma como se desplazó el poder político, sobre todo del PRI hacia Morena, y en mucho menor medida del PAN hacia Morena, ustedes pueden ver que fue un terremoto, un movimiento de placas tectónicas como no había ocurrido nunca en México. De hecho, muchísimos candidatos de Morena ganaron sin quererlo, sin hacer campaña. Muchos de ellos elegidos por tómbola, otros candidatos puestos en listas para rellenar y cumplir el requisito que finalmente ganaron, literalmente, muchos sin hacer campaña y muchos sin la voluntad ni el deseo político de ejercerlo correctamente. Por eso es que en este momento un fenómeno que está pasando en muchos lugares del país es que empieza a haber un desgaste natural porque muchos regidores, diputados locales, alcaldes de ciudades importantes, sin la experiencia, sin la voluntad, sin la preparación y con muchos vicios como los que otros partidos tienen, están gobernando en amplias franjas del territorio nacional. Y esto, que es perfectamente un ejercicio democrático, sucedió de una forma muy veloz. Y el tema que estamos hoy observando en el país es un fenómeno que ya observamos hace varias décadas cuando había otra hegemonía, en aquel momento encabezada por el PRI. El hecho de que la hegemonía contiene las semillas de la destrucción eventual de la democracia. La democracia genera hegemonías y las hegemonías empiezan a destruirlo. Y este fenómeno es un fenómeno que estamos empezando a vivirlo y que eventualmente, si se prolonga en el tiempo, puede gestar, curiosamente, la propia destrucción de la democracia. Y el tercer tema que quiero dejar sobre la mesa es el tema sobre el populismo. México, como muchos países del mundo, incluido nuestro vecino de los Estados Unidos, está viviendo un ejercicio populista. El populismo es simplemente un reflejo de las deficiencias, de los fracasos, de las insuficiencias de otros gobiernos, muchos de ellos tecnocráticos, muchos de ellos efectivamente con una faceta de política pública neoliberal, muchos de ellos creyentes de la democracia liberal, pero que en los hechos dieron resultados mediocres, parciales.
Es un hecho que a la vez que México tuvo un ejercicio de transición a la democracia entre los años 80 y el año 2018, en ese rango de 30 años, México tuvo muchos avances, muchos avances. Las clases medias se expandieron, el consumo creció significativamente, la oferta de productos para los consumidores se ampliaron, hubo una reducción en la pobreza y en la pobreza extrema, sobre todo en los últimos 15 o 20 años. Las libertades se ampliaron, los mexicanos se volvieron más felices y todos los indicadores de esto lo muestran. Pero a la vez, los fenómenos de corrupción sistémica se incrementaron en este periodo, sobre todo en los últimos 20 años. La violencia se incrementó, los fenómenos de impunidad se mantuvieron constantes. Y yo diría que en los últimos años hubo a la par un proceso de degradación de los cuadros y de la misión de gobierno de muchos gobernantes, sobre todo en el ámbito estatal, que vislumbrando los fenómenos de tolerancia hacia la corrupción empezaron a degradar su compromiso, su misión, su sentido de servicio público. Y esto que fue capturado por la población finalmente hizo que girara en 2018 hacia un presidente que tiene todos los elementos de un líder populista. Y este es un fenómeno porque el populismo temporalmente genera bienestar emocional, y esto ustedes lo pueden ver claramente en las encuestas de preferencia y de aprobación del presidente de la República. Y esa satisfacción emocional, que no material necesariamente, aunque también hay satisfacción material en este momento, sobre todo en los segmentos que reciben programas sociales. Pero quiero referirme a la satisfacción emocional. La satisfacción emocional tiene que ver mucho con el hecho de que quienes han sido los excluidos, los desposeídos, los vulnerables, los marginados, sienten que tienen finalmente un líder en el pináculo del poder que está tomando revancha frente a todos aquellos que abusaron de ellos en los últimos tiempos. Este fenómeno de revancha o de compensación emocional o de justicia divina es un fenómeno que estamos viviendo en México, y por lo tanto esta característica del populismo, de los populismos en México y el mundo, no requiere de hechos reales, ni requiere de demostraciones empíricas, ni requiere de datos comprobables. Lo requiere es una continua narrativa que genere satisfacción emocional, una compensación frente a grupos vulnerables. Por eso es que es muy complicado y muchos no entienden cómo es posible que en el momento actual tengamos un presidente que tiene un discurso que en ocasiones está totalmente desvinculado de los hechos. Y la razón es sencilla. A las personas les interesa una narrativa que les genere la idea de que finalmente hay justicia divina, al margen de que en los hechos, en la realidad, muchas de las cosas que dicen los gobiernos sean totalmente falsas. Ahora bien, paso hacia la reflexión hacia 2021. 2021 claramente es una oportunidad para mejorar el funcionamiento de la democracia. Más allá de que esto tenga destinatario, a mí me parece que la discusión central es que la democracia mexicana, como cualquier democracia mexicana, funciona mejor con contrapesos, y que la falta de estos conduce eventualmente a su destrucción. Y por eso me parece que 2021 es esa oportunidad, sobre todo en el caso de la Cámara de Diputados Federal, porque eso guiará el tipo de gobierno que tendremos en la segunda mitad del sexenio. Es muy probable que este gobierno fracase en muchas de sus prioridades que se trazó desde el principio del gobierno, notoriamente en el tema social. A pesar de la inyección enorme de recursos para programas sociales, el tema del desempleo y el estancamiento económico va a hacer que al final del sexenio el saldo sea probablemente un legado de mayor pobreza y mayor desigualdad del que tomó cuando inició su gobierno López Obrador. Segundo, en el tema de corrupción no hay claridad de que este esté realmente avanzando más allá de la retórica. No se percibe un ejercicio integral, preventivo, de política pública para combatir este fenómeno de manera sistémica. Tercero, en el tema de inseguridad, los números son claros. A pesar de que en el segundo y tercer trimestre de este año algunos delitos han disminuido, seguramente se trata por el tema de la pandemia,
estructuralmente el problema sigue siendo igual de grave. De tal forma que es probable que este gobierno no alcance esos propósitos. Hasta ahora esto se ha mantenido a flote gracias a que ha habido un ejercicio de austeridad excesiva, gracias a que el gobierno ha usado fondos que le heredaron los gobiernos neoliberales, al hecho de que el presidente efectivamente es muy disciplinado, obsesivamente disciplinado y quizá peligrosamente obsesionado con mantener el equilibrio entre ingreso y gasto, porque ha tenido consecuencias negativas, pero ha tenido el efecto positivo de que ha mantenido los mercados estables y no ha habido una corrida financiera en contra del sistema que haya permitido que haya volatilidad. Y eso ha mantenido las cosas en calma y eso ha mantenido que el riesgo político país se mantenga contenido. Pero es probable que a partir de la segunda mitad del sexenio esto cambie, porque claramente estos fondos disponibles para compensar la falta de ingresos desaparecerán, porque probablemente la empresa petrolera Pemex perderá el grado de inversión y con ello el soberano también lo hará y otras cosas. Y en ese entorno de una segunda mitad del sexenio con dificultades y con proyectos de gobierno que no estén dando resultados y que se haya agotado la narrativa que da satisfacción emocional, porque eventualmente eso se agota si no hay resultados materiales, lo emocional deja de ser interesante. Es probable que enfrentemos una segunda mitad del sexenio con un presidente que enfrente la frustración. Y en ese momento es muy diferente cómo actúa un gobernante cuando tiene controles desde el Congreso que cuando carece de ellos. Y eso hace toda una diferencia porque una característica muy importante y relevante de los líderes populistas, y este es un fenómeno mundial. Nosotros en Integralia Consultores nos hemos dedicado a analizar el fenómeno populista, sus características. Y es claramente un script que ya se conoce cómo actúan ante la adversidad, cuál es la narrativa. Es como si ustedes analizaran el perfil de un líder presidente tecnócrata neoliberal, pues todos actúan igual. Bueno, pues en los populismos es lo mismo. Ante la adversidad redoblan la apuesta, ante la adversidad en lugar de corregir el rumbo, culpan a los demás, polarizan más, y este fenómeno claramente genera un enorme daño social que es muy diferente cuando hay contrapesos que cuando se carecen de ellos. Ahora bien, nosotros en Integral hemos estado haciendo estimaciones de qué puede ocurrir en el caso de la votación. Fue tal el tsunami de 2018 que es difícil que este tsunami se pueda repetir. Sin embargo, es claramente Morena el partido con más probabilidades de ser el partido más votado. De hecho, nosotros pensamos que eso va a ser así. Morena será el partido más votado en 2021, pero quizá lejos de las votaciones que alcanzó en 2018. Y dos, parte de la distribución del número de legisladores dependerá de las coaliciones que se hagan y del comportamiento táctico de la oposición. Claramente, para Morena será importante tratar de hacer coaliciones, una coalición amplia. Ahora solamente la puede hacer con dos partidos cercanos, que son el Partido Verde y el Partido del Trabajo, dado que los partidos nuevos, que muchos suponen son cercanos a la 4T, no pueden ir coaligados en su primera elección. Pero esa coalición claramente le va a dar a Morena una flexibilidad para poder tratar de maximizar. Y dos, claramente la presencia presidencial como una figura de la elección de 2021 es muy importante porque ante la falta de partido Morena en las entidades, ante el enorme cúmulo de conflictos que hay en todo el país, claramente la figura del presidente es muy importante y eso explica en parte por el tema de la consulta. De hecho que la conclusión o el mensaje es que para la calidad, futuro de la democracia mexicana, más allá de partidos, más allá de personas, el tema de restaurar los pesos y contrapesos es un asunto fundamental. Y me parece ahí que la organización México Libre, que ustedes participan, me parece que tiene un desafío muy importante. Supongo que ustedes habrán estado pensando y estarán pensando en las próximas semanas o meses cómo transformar
toda su organización, todo el capital político, el capital social que tiene, la energía y supongo que también la rabia que tienen en este momento. Cómo transformarla creativamente para tratar de contribuir y darle en préstamo esa energía al sistema político, que ese es el tema relevante. Yo creo que ese ejercicio que ustedes hagan es fundamental. Lo he dicho públicamente y lo repito aquí, me parece que la decisión que tomaron las autoridades electorales respecto al México Libre no tiene ninguna base legal, ninguna base jurídica. Es una de las decisiones más arbitrarias que yo he observado en los últimos 20 años por parte de las autoridades electorales respecto a partidos políticos. Pero eso ya es historia. Y entonces, ¿cómo se debe armar, cómo se debe articular esto de forma creativa? Me parece que ese es un tema muy importante. Me parece que en la medida en que las organizaciones como ustedes y los partidos políticos puedan generar sinergias, como lo hacían en el pasado frente al PRI, es la misma lógica. Me parece que ustedes estarán dando un gran servicio al país y me parece que en ese sentido ustedes podrán dejar un legado, podrán contribuir creativamente y me parece que eso es algo muy importante. Yo quisiera aquí dejar mis comentarios iniciales, Fausto, y más bien estar abierto a sus preguntas, sus comentarios y les agradezco mucho y finalmente ofrezco nuevas disculpas por el pequeño incidente al inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Y aquí estoy, bueno, voy empezando con algunas de las preguntas que nos han ido haciendo. Voy tratando de ir recogiendo lo que he visto. De entrada, te preguntaría, pregunta a la gente, ¿qué ajustes se necesitan hacer a las instituciones autónomas para lograr contener de manera efectiva estos, digamos, influjos abiertamente autoritarios por parte del Ejecutivo? Bueno, Yo pensaba que las instituciones autónomas mexicanas estaban más sólidas, pero he descubierto algo que pues, siempre hemos sabido, pero que en momentos extremos se vislumbra, que hay una enorme debilidad humana frente a la conveniencia de corto plazo, frente a la presión, frente a mi futuro laboral, frente al temor. Esa flaqueza humana, esa debilidad, esa degradación, hace que muchas instituciones flaqueen. Es increíble pensar por qué, por ejemplo, personas que integraban los órganos reguladores del sector de energía pudieron tirar la toalla tan rápidamente. Yo se los he dicho a algunos de ellos, pero ¿qué demonios tiras la toalla? Te podías defender, podías seguir ahí. Pero la incomodidad, la presión, la esposa, el esposo, la hija, el papá, todo eso hace que la gente finalmente prefiere el confort y arroparse. Ahora que ocurrió esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, terrible, decepcionante sobre la consulta popular presidencial, pues uno piensa, ¿qué pasó? Pues tienen 15 años y luego tienen una jubilación de por vida. ¿Cómo es posible que un ministro que tiene 15 años de carrera y que le faltan 6, 7, 8 y que tiene un prestigio pueda sucumbir? Pues uno empieza a especular muchas cosas, pero hay un enorme problema de falta de fortaleza individual detrás de esto. Y dos, pues muchas de estas instituciones están diseñadas con las mejores prácticas mundiales, como están otras en otros lugares del mundo, para prevenir esto. Pero reitero, por eso la hegemonía es la peor combinación para las democracias, porque la hegemonía permite esto. Y sobre todo un tema central, y esto es una reflexión importante. López Obrador no cree en la democracia liberal. Él entiende la democracia como un mandato del pueblo para transformar la realidad. Entonces, la democracia es simplemente el instrumento del líder para poder meter mano a la realidad y ayudar a los más vulnerables. Pero esto es otro concepto de democracia que nada tiene que ver con lo que comentamos al inicio. La democracia como un sistema de gobierno para contener el abuso del poder y equilibrarlo. En eso López Obrador no cree. De hecho, él cree que estos contrapesos son un estorbo, que son creaciones burguesas, caras, ineficientes, que no ayudan al pueblo. Y lo ha dicho muchas veces. ¿De qué sirve esto que no ayuda al pueblo? De la forma que López Obrador, como no cree en la democracia liberal, como no entiende su importancia, como él se asume
la continuación del pueblo y su expresión suprema, y como el pueblo no se equivoca, entonces López Obrador no requiere contrapesos, porque él es la expresión del pueblo y el pueblo no se equivoca. Entonces, en este silogismo, en esta falacia, está envuelta toda la creencia de que él no requiere este tipo de mecanismos porque él es la santificación del poder del pueblo. Entonces, por esa razón también pues están sucumbiendo, y la verdad es que a nivel de diseño, pues a nivel de diseño no se puede hacer mucho más de lo que ya hay. Más bien, el problema es que probablemente lo que hay que cambiar es los contrapesos, y ese es justamente lo que creo que es el desafío más importante del país. Gracias, Luis Carlos. En este sentido, a ver, otra pregunta que nos hacen es, ¿tú crees que el INE ya su autonomía está comprometida, perdida, después de lo que pasó con México Libre, lo que hemos visto? Y te preguntaré también de una vez lo del Tribunal Electoral. O sea, ¿qué opinión te merecen estos dos organismos electorales después de lo de México Libre? O sea, ¿perdieron autonomía? Uno, por ejemplo, el Tribunal, ya ha sido muy cuestionado desde tiempo atrás. ¿Cómo lo ves? Mira, en el caso del Instituto Nacional Electoral, pongamos la decisión sobre México Libre aparte, pero yo en general creo que el Instituto Nacional Electoral tiene vocación de autonomía en general. Siento que están haciendo las cosas que deben hacer, siento que 2021 en general está garantizado el tema logístico, operativo, que van a enfrentar a un presidente muy intervencionista y que eso les va a generar muchos conflictos y que va a ser una pesadilla. Yo pensaba, por cierto, que la elección de 2006 había sido la más conflictiva y complicada y tenebrosa de México, y la verdad es que creo que la de 2021 va a ser la más difícil de todas. Pero yo creo que en el INE, al menos en la mayor parte de los consejeros, es mi intuición, hay una vocación de hacer unas cosas. Respecto a la decisión de México Libre, no la entiendo. Yo en lo personal, y esto es pura intuición, no creo que haya sido fruto de una presión directa. Yo más bien tengo la intuición, la creencia de que fue un cálculo político, táctico de algunos consejeros que quizá piensan que al hacer esto acumulaban fichas para otras decisiones complicadas en el futuro. Esa es mi creencia. O finalmente que quisieron trasladar esto al entorno del tribunal y que ellos se hicieran bolas. Pero bueno, finalmente es una decisión que parte de un entorno en donde hay presiones. Las presiones no son nuevas, estas presiones han existido siempre. Y por cierto, las decisiones controvertidas han existido desde los años 90. Esto no es nuevo. Y esta decisión de México Libre, que es, a mí me parece, sin razón jurídica, ha habido otras decisiones sin razón jurídica también en el pasado. En el caso del tribunal, otra vez, no puedo yo asegurar nada, pero claramente desde la decisión que tomaron respecto a un fideicomiso de Morena, que se formó en 2017 para ayudar a los damnificados y que se formó con donaciones en efectivo, y luego se hicieron retiros en efectivo, lo cual impedía conocer el origen y el destino de los recursos, justamente lo que a ustedes les achacaban. Bueno, pues con el caso del fideicomiso los perdonaron. Desde ese momento hay una enorme preocupación, y yo creo que el problema empezó a surgir en 2016. En 2016 se nombró a este tribunal electoral y antes de que tomaran protesta, ya que habían sido designados y antes de que tomaran protesta, el Congreso mexicano decidió extenderles el periodo. Y se dijo en ese momento que era para evitar su captura. Fíjense nada más, su captura, porque decían que era muy corto el periodo de algunos de ellos, y se los alargaron, y aparte decían que para que el nuevo gobierno no pudiera capturarlos. Bueno, todo eso gestó problemas que hoy generan una enorme desconfianza. Entonces, pues sí, hay muchas anécdotas, seguramente ustedes conocen más de que efectivamente esto podría ser fruto de la presión. Otra vez, si nosotros analizamos lo que ocurrió en los últimos años, antes de 2018 también hubo muchas decisiones en 2018, por cierto, que provenían quizá de la presión de otros partidos y gobiernos. Así es que esto no es nuevo. El problema es que este tema se está volviendo una constante y está quizá aumentando el proceso de degradación. Una pregunta, que hay varias relacionadas sobre el tema. ¿Por qué crees que Morena seguirá siendo el partido más votado en las elecciones del 21? O sea, ¿por qué crees que la oposición, o lo que se dice oposición, no va a representar o pueda llegar a ganar la mayoría en el Congreso? Porque no hay narrativa de por qué los otros
deben otra vez tener la confianza del público. Porque a mí no me ha dicho el PRI ni me ha dicho el PAN todavía porque debemos concederles otra vez la confianza. Hace algunas semanas estuve con algunos liderazgos jóvenes del PAN, todos ellos muy entusiastas, hablando de que 2021 era una gran oportunidad. Y les dije que bueno, creo que el país lo necesita, pero primero díganme por qué ustedes merecen otra vez el voto. Hace un mes estuve con líderes del sector campesino del PRI, muy preocupados todos ellos, y les dije, si ustedes no hacen una mea culpa de por qué en el pasado, después de prometernos tanto, se logró, algunas cosas se lograron, pero otras no. Ustedes no hacen un mea culpa, ¿por qué habría que darles el voto? ¿Por qué la gente allá afuera les va a conceder otra vez la razón? Y yo creo que no hay una narrativa de por qué. No hay una narrativa. Y mientras no haya una narrativa de por qué hay que dar el voto, entonces la gente que está frustrada, que no son todos, algunos están frustrados, pues entonces, ¿qué hacen? No hay una fuerza unificadora, no hay una guía de decir, vamos allá porque ahí sí hay la razón. Ese es el gran problema. Y mientras tanto, pues López Obrador sigue teniendo todavía esta aura de satisfacción y de confianza. López Obrador sigue siendo una persona que es bien evaluado, y bien evaluado porque la gente lo califica positivamente porque lo ven bien intencionado, lo sienten congruente, interpretan que su austeridad personal es símbolo de honestidad y entonces que su gobierno efectivamente está combatiendo la corrupción. Entonces, esa falta de narrativa de los otros, pues lo que va a limitar es que el voto de castigo, que lo va a haber el próximo año, va a haber un voto de castigo, pero ese voto de castigo puede ser eficaz o puede ser ineficaz, y mucho de va a ser ineficaz porque no va a encontrar un cauce de cómo expandirse. López Obrador fue durante 12 años o 18 años el epítome del voto de castigo hacia el sistema, y se canalizaba por ahí, pero ahorita pues no hay alguien que lo canalice en contra del gobierno. Oye, una pregunta, ¿qué te merece un poco lo que estás diciendo sobre narrativas, el tema de las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, donde pues claramente muchos analistas o de lo que lees a veces en medios, pues uno de los grandes perdedores, y porque también hay preguntas que ahorita quisiera entrar a ese tema sobre miembros de México Libre o la gente de la oposición en este discurso tan, pues déjame decir, a veces tan de buena fe, pero que dicen, júntense de la oposición, súmense. Cuando ves Coahuila e Hidalgo, uno de los grandes perdedores o de los grandes ausentes del Partido Acción Nacional, que es la segunda fuerza política en el país, ya no se diga de Movimiento Ciudadano o de los que supuestamente pueden encabezar oposición y hacer frente al gobierno, o lo que se dice, el autoritarismo, el populismo. ¿Qué opinión te merece lo que ocurrió? ¿O cómo ves a los partidos de oposición realmente? Porque a veces pareciera que el Círculo Rojo, muchos ciudadanos tenemos la impresión de que hay una oposición sólida, que está nutrida y fuerte. ¿Qué opinas de eso? Yo también para ayudar a desmitificar o validar ciertas hipótesis, déjame decirlo, de los grupos empresariales y Círculo Rojo, respecto a la fortaleza de la oposición. Porque claramente ganó el PRI y Morena demostró músculo en segundo lugar prácticamente, ¿no? Bueno, primero depende quién es la oposición. En estas dos entidades Morena era la oposición. Pero bueno, entiendo la pregunta, Fausto. Primero, la principal característica de las dos entidades es que Morena no existe. Y esta es una gran debilidad del partido de cara a 2021. No existe. En el estado de Hidalgo, lo que Morena hizo en 2018 fue que salió por un grupo político local que se llamado Grupo Universidad, cuyo dirigente, un ex rector de la Universidad del Estado, está ahora en la cárcel, perseguido por lavado de dinero. Su hermano, no obstante, fue postulado candidato de Morena Tulancingo. Entonces, esa alianza de 2018, Morena en 2018 hizo alianzas con quien se dejara con tal de ganar. Y lo hicieron con todos los grupos, buenos, malos. Y bueno, en Hidalgo se empezó a romper esa alianza. Dos, la postulación de candidatos estuvo llena de litigios. Un ex colaborador de Mario Pablo Beltrones, imagínense, quería ser candidato a presidente municipal de Pachuca.
un cantante también, se enojaron cuando finalmente resultó un académico amigo, por cierto, Arturo era el nominado, hubo litigios, todos hubo pleitos. En Coahuila, pues también los hubo. El senador Guadiana denunció que había habido traidores de Morena, que habían reventado las nominaciones. Entonces, no hay partido. Dos, en el caso de Coahuila, hasta donde se sabe, pues el gobernador ha hecho una buena labor. En temas de seguridad ha mejorado el tema en los últimos 2 o 3 años. Es un gobernador bien evaluado. Y en el tema de la pandemia ha sido de los que se han opuesto a las decisiones del presidente. Entonces yo creo que ha sido un buen gobierno. Así es la percepción de la gente. Lo que me llama poderosamente la atención es que el PAN, que en 2017 se quedó a 3 puntos de ganar la gubernatura, ahora ya ha ido al tercer lugar, tenido creo que 9 o 10% de la votación. Entonces, ¿qué pasó con el PAN? Esa historia no la sé, pero claramente hay un derrumbe del PAN. Y Morena ya había tenido en 2018 un muy buen desempeño, pero para el voto de López Obrador, cuando ustedes ven los votos de 2018 para diputado, la votación no es muy diferente de la que obtuvo hoy. Más bien, en Coahuila, el PRI y el gobernador siguen siendo muy poderosos y Morena no existe. Y en el caso de Hidalgo, pues la elección fue más competida. Claramente Morena en segundo lugar compitiendo, pero el PRI ganándole en muchos de los municipios por algunos puntos, pero competida la elección. Yo también supongo que ahí el gobernador pues, es un operador político, está atento a su partido y eso es lo que es. Ahora, estos dos casos no son extrapolables porque así como en esas dos entidades el PRI sí tiene fuerza, yo les diría que en 10 entidades al menos del país, o quizás hasta la mitad del PRI ya no existe. Literalmente ha dejado de ser una fuerza relevante. Es el caso, según sé, de Jalisco, por ejemplo, es el caso en Puebla y en muchas entidades donde el PRI se está diluyendo. Esa es mi lectura de lo que pasó, Fausto. Oye, bueno, y en ese sentido, mucha gente pregunta, y pero estoy tratando aquí de agrupar las preguntas, preguntan, ¿qué debe hacer México Libre en las próximas elecciones? Y va desde cómo capitalizar, más o menos lo comentabas, pero hay gente que pregunta, oye, ¿puede competir la gente de México Libre? Los que había como candidatos independientes, digamos, agrupados bajo una marca, bajo los liderazgos nacionales que tenemos en el presidente, en Margarita, en fin, darle sentido electoral de participación a México Libre, unirse a un partido, qué partido, o sea, cómo canalizar o qué le sugieres a pues, nuestra organización o con tu experiencia como presidente de línea y analista, ¿dónde ves que se puede utilizar mejor, digamos, la fuerza, lo que se generó durante estos casi 2 años de estar haciendo un movimiento político que claramente iba encabezado a formar un partido, ¿no? Pues como ciudadano, que no soy parte de ningún partido político, ni nunca he militado en un partido político y tampoco soy miembro de México Libre, pero como un ciudadano que cree en los pesos y contrapesos, creo que la mejor apuesta de México Libre en ese sentido sería para tratar de fortalecerlos. Y siento que la mejor táctica para tratar de contribuir a ese fin claramente es hacer alianzas estratégicas con aquellos partidos en donde pueda haber una sinergia. Y creo que naturalmente ese espacio pues, es con el Partido Acción Nacional. Es obvio y claro, yo sé de todas las razones que motivaron para que hubiera un rompimiento ahí en 2017, entiendo las razones, pero creo que si lo que se está pensando es en un bien superior, que es la democracia de pesos y contrapesos, creo que una función superior que México Libre le puede dar al país es justamente hacer alianzas tácticas, parciales, estudiadas, y creo que el aliado natural pues, es el Partido Accional siempre y cuando haya reciprocidad, siempre y cuando haya dignidad, siempre y cuando haya las condiciones, pero creo que eso sería la mejor forma de que hubiese un servicio a la democracia, desde mi punto de vista. En otro tema, o sea, tú estás viendo riesgos, y te voy a pegar aquí el tema, es del riesgo de fraude electoral en el 21 por parte del gobierno, presión, y también qué evolución que el gobierno está teniendo de decir, rasgos de alguna lo ves como politólogo que eres y analista, ¿ves posibilidades de un fraude, de una intervención
déjame decirlo, brutal por parte del gobierno en las elecciones, intervención, y ya ir teniendo más rasgos de un gobierno mucho más autoritario y con temas ya de una dictadura. ¿Lo ves así? No lo veo así. Primero no veo ni el intento, ni veo la capacidad de que el gobierno pudiera intentarlo. No tiene los instrumentos. El Instituto Nacional Electoral instala las casillas y cuenta los votos y no hay forma de que eso cambie. Lo que sí puede ocurrir, y otra vez, esto también ha ocurrido en el pasado, es un intento de... Hay tres riesgos que yo veo para 2021. Uno es el intervencionismo del presidente, declarativo fundamentalmente, metiéndose a opinar sobre cosas y de esa forma querer polarizar el ambiente político. Justamente eso es lo que acusó López Obrador a Vicente Fox en 2006, de lo mismo. Y Vicente Fox además lo aceptaba, decía, yo tengo que polarizar porque si no polarizo no ganamos. Eso decía, y eso lo dijo varias veces, y eso lo explicaba Rubén Aguilar. Entonces, es la misma lógica, es la que quiere aplicar ahora a López Obrador, polarizar porque sabe que es la única manera donde Morena puede ser más competitivo. Entonces, esa es la primera, y el INE tiene algunos instrumentos para poder contener ese intervencionismo, pero pues son limitados. El segundo tema es a través de las estructuras de los servidores de la nación. Tratar de que estos servidores sean realmente la parte real, operativa, más que Morena, de operación política, en donde sean movilizadores del voto. Y esto otra vez, no es nuevo, pues eso es lo que acusó Morena a los gobernadores del PRI el domingo pasado, de movilizarlos o de inducir o de condicionar la entrega de programas sociales, de asustarlos de que si no votan por Morena van a desaparecer, igual que lo hacía el PRI hace 15 años. No hay nada nuevo, pero a una escala mayor. Eso podría ser otro tema. Y la tercera es el tema del financiamiento ilegal de campañas. Y esto creo yo que el fenómeno del desvío de recursos públicos para fondear campañas que se hizo tan patente en los últimos 10 años, se va a disminuir porque hay menos liquidez de los gobiernos y porque muchos gobernadores que durante los últimos 10 años se dedicaron a desviar recursos públicos como una industria, yo creo que ese fenómeno sí se está reduciendo y yo creo que eso sí es una contribución de López Obrador porque al estar combatiendo el uso de las empresas factureras y de las empresas que simulan contratos para hacer líquido dinero del presupuesto. Yo creo que eso se está conteniendo. Yo creo que muchos gobernadores están asustados y lo van a hacer menos. Pues yo creo que eso se va a disminuir, pero yo creo que el fondeo ilegal de empresarios, constructores, distribuidores, contratistas, esto se va a repetir. Yo creo que con menos intensidad que en el pasado, pero esto ha sido desde mi punto de vista uno de los mayores problemas de la democracia y de la iniquidad de las campañas en México. Yo con María Amparo Casar escribimos un libro que se llama Dinero bajo la mesa, donde analizamos este fenómeno. Y yo creo que ese fenómeno sigue existiendo, va a seguir existiendo, quizá con menos intensidad, pero creo que ese es el otro problema. Y uno cuarto, que quizás sea que si la presión del gobierno se quisiera intensificar sobre el Tribunal Electoral, que muchas decisiones últimas, por ejemplo, anulación de elecciones, por ejemplo, registro de candidatos y otras cosas que finalmente el tribunal decide que esas decisiones finales pudieran estar influenciadas por presiones externas y que eso entonces limitara la capacidad del INE para poder balancear la cancha del juego. Gracias, Carlos. Oye, aquí un tema que mencionas sobre el dinero en las campañas del libro que hiciste. Y los comentarios que estoy viendo nuevamente sobre el tema de la alianza y qué hacer o qué podría hacer México Libre o la gente de México Libre para apoyar en la elección del 21, considerando que el tema de Morena va por otro tema, va por otro camino hacia el centro, digamos, del país o lo que consideramos nosotros. Digamos, estamos hablando del PAN, Movimiento Ciudadano, que son, digamos, las alternativas que pudieran ver. Yo te preguntaría, ¿qué le exigirías tú o qué ves como fallas en los partidos de oposición? Es decir, porque uno puede seguir alimentando lo que la gente ve de descrédito en los partidos y sumarse a algo que claramente, por ejemplo, la gente de México Libre es extremadamente ciudadana, gente que no había participado en política nunca, prácticamente de cada 10, 9.
entras a partidos que han defraudado, déjame decir, la confianza de la gente, por lo que dices, dinero poco transparente, bolsitas, en fin, lo que se ha visto recientemente por parte del hermano presidente, y en algunos otros partidos y el descrédito, la falta de narrativa. ¿Qué le pedirías o qué dirías que tendrías que exigirle a esos partidos para que fueran opciones realmente ciudadanas y la gente pudiera participar? Es decir, apertura en sus padrones, apertura en la inclusión de ciudadanos a los partidos. O sea, ¿qué harías para modificar de fondo? Porque si no, vuelves a ver lo que ha pasado, sumas y de repente te sale que en Sinaloa tienes a la novia del Chapo de diputada o al otro cuate que hacía no sé qué, en fin. ¿Qué exigirías tú, digamos, si fueras a tener algo mucho más, como dices, considerando que en el 21 no le quitas la mayoría a Morena o sigue ganando por el capital que tiene, pero algo más de fondo, de largo plazo, mediano plazo? Y si Mira, me Fausto. permites, Carlos, perdón que me meta rápidamente en la misma pregunta, Luis Carlos, ¿qué tal? Y muchas gracias. ¿Qué incentivos tendrían partidos como el PAN o Movimiento Ciudadano de poder cambiar y superar estos vicios de manera que sea razonablemente aceptable apoyarlos o armar esas sinergias? Bueno, yo supongo que para el Partido Acción Nacional al menos, pues el mejor incentivo es que claramente el restaurar, digamos, heridas abiertas del pasado, pues sería algo casi como generar una señal de unidad que en la política es tan importante, y creo que ese simbolismo, digamos, de la reunión, creo que podría ser políticamente sumamente potente, y en un momento en donde el país se caracteriza por la polarización, la división, creo que ese tipo de señales de unidad, de cohesión, de propósitos comunes ayudaría mucho a restaurar la esperanza. Creo que eso es algo muy, muy importante. Y creo que también claramente el Partido Acción Nacional estaba temeroso de la existencia de México Libre porque sabía que se iba a reducir su competitividad. Era obvio. Creo que ese respiro temporal que seguramente existe ahí debe tener a muchos, seguramente ya habrá habido pláticas de gente que dice es muy importante restaurar a través de los canales correspondientes esa unidad. Ahora bien, los tiempos, los modos son cosas complicadas, pero creo que el país se vería sumamente beneficiado. Ahora bien, fuera de esta alianza, la verdad es que las otras son más complicadas. Entre el PRI y el PAN no la veo deseable ni posible, salvo en casos muy concretos. MC ha decidido ir solo a nivel federal, quizá a nivel local vaya a hacer algunas coaliciones. Pero reitero, la única coalición, digamos, químicamente pura es la que ustedes podrían hacer con el PAN. De tal forma que me parece que eso sería algo muy bienvenido. Respecto a lo segundo, Fausto, de los ciudadanos, yo aquí voy a decir algo que no les va a gustar a muchos y que es incluso políticamente incorrecto, pero es lo que pienso. Así como creo que hay una suerte de demagogia del pueblo sabio, también creo que ha habido un exceso de demagogia de la ciudadanía, que da la impresión de que los candidatos ciudadanos son mejores que los candidatos políticos. Yo no creo que eso sea real. En algunos casos sí, en otros no. Cuando yo veo el ejemplo del Bronco en Nuevo León, la verdad me quedan muchas dudas si realmente ese es el tipo de gobierno que se requiere. O cuando yo veo que en realidad muchos que se postulan como ciudadanos son políticos de siempre, pues también lo dudo. Entonces yo quiero primero poner entre interrogación eso. Dos, yo creo que los mejores políticos son los políticos profesionales, honestos, dedicados, entregados. Yo también creo que puede haber profesionistas que eventualmente hagan política como una suerte de cargo honorífico para servir a la sociedad, y creo que eso ayuda. Pero el eje nodal de la política pues son los políticos, es como decir que los empresarios no hagan empresa y se dediquen a otras cosas para que las funcionen mejor. Yo creo que esto es un poco de una suerte de un engaño, de que la gente está tan enojada con los políticos que piensa que entonces hay que correrlos y traer a ciudadanos para que hagan para lo cual no están hechos para hacer. Habiendo dicho lo anterior, creo que hay un punto que sí es diferente, es cómo logramos que las personas que integran México Libre, por ejemplo, que quieran hacer un servicio más allá de la participación y la promoción del voto, puedan eventualmente algunos de ellos aspirar a ser candidatos. O sea, eso es otra cosa. Yo creo que eso es válido. Y eventualmente de ahí va a salir el entrenamiento para que se vuelvan políticos
políticos profesionales. Político profesional suena feo, pero yo creo que no es algo feo. Político profesional es alguien capacitado para hacer su trabajo con método, disciplina, honestidad, rendición de cuentas. Lo que pasa es que político profesional generalmente se equipara a político chambista, oportunista, que está ahí siempre, no importa con quién. Ahora bien, yo el gran problema que veo para 2021 es que los partidos tienen una necesidad también de premiar a la militancia. Si yo he estado en el Movimiento Ciudadano 10 años, picando piedra, y de repente para que el partido, digamos, sea atractivo a los ciudadanos, postulan a gente de afuera, y yo que estaba dentro 10 años no me dan nada, pues ahí empieza a haber un problema, porque entonces el partido también se desmorona internamente. Entonces el balance entre premiar a la militancia y luego darle eventualmente oportunidades a otros es muy importante. Y yo creo que aquí el ejercicio que está haciendo esta otra nueva organización por México, sí, ese es un desafío, porque ellos lo que están diciendo a los partidos, creo que de una forma un poco agresiva, es: demuéstrame que estás dispuesto a abrirte a la sociedad, y si no te abres a nosotros, es que no eres un partido que responda a nosotros. Y yo creo que eso también es muy complicado, porque Movimiento Ciudadano creo que todavía se puede dar ese lujo, porque es un partido relativamente pequeño, no tiene cuadros amplios, pero un partido como el PAN, pues ¿cómo le va a hacer para que todos sus cuadros que llevan ahí 10 años haciendo fila de repente no tengan oportunidades? Entonces este balance es muy complicado. Pues yo creo que se puede hacer un escaparate, yo creo que se pueden llenar algunos fondos. Yo creo, de hecho, que ahora que las filas de aspirantes a políticos están yendo hacia Morena, pues los otros partidos tienen menos esa presión y probablemente puedan dar más espacios a otras fuerzas y a otros ciudadanos, y ese balance creo que puede ser positivo. Oye, ya casi para terminar, Luis Carlos, en este tema que estabas tocando, porque hay varias preguntas sobre el tema de Sí por México, ¿qué opinión, digamos, ya en términos de la construcción, digamos, considerando que la manera de competir por el poder, vigilar al poder, pues es a través de los órganos ejecutivos y legislativos, a través del sistema de elecciones, participar en política electoralmente? Estas iniciativas como Sí por México y Frena, que al fin y al cabo no tienen agarraderas con otra instancia electoral, ¿no distraen, en tu opinión, o sirven para contribuir a un cambio, o distraen, digamos, del objetivo de competencia por el poder? Cuando tú ves que el presidente, pues prácticamente tiene 7 partidos con los cuales va a competir, con un enfoque muy asertivo, donde va la cuestión electoral. ¿Cómo ves este tema? Y también lo que estás diciendo, porque hay como un purismo, no sé si compartas eso, desde estas iniciativas, de querer poner gente, déjame ponerlo, buena, pura y sana a disposición de los partidos. Mira, este es un tema muy importante. A mí, por ejemplo, Frena no me gusta por su simplismo, no me gusta por su extremismo, no me gusta que estén exigiendo la renuncia de López Obrador, porque no creo que tengan razón de pedir algo así. ¿Bajo qué criterio están pidiendo su renuncia? Pero también luego, pensando con el paso del tiempo, me he dado cuenta que justamente el simplismo del gobierno y de López Obrador, su superficialidad y su frivolidad retórica, justamente crea estas reacciones. Y es muy difícil pedir que la oposición al gobierno tenga que ser sofisticada, matizada, con argumentos ordenados, con claridad de mensaje, fundamentado y motivado en la Constitución. Es muy complicado, porque así no funciona la política, y porque así no funciona López Obrador, y por eso es exitoso, porque es simplista, porque es frívolo en su lenguaje, y porque eso atrae a la gente, igual que Trump en Estados Unidos. Entonces, Frena es el espejo de López Obrador del otro lado. Ahora bien, Sí por México es diferente. Yo creo que Sí por México tiene un aspecto positivo, que es que tiene una manera de frasear sus objetivos de política pública que todos estamos de acuerdo. Creo que lo frasea de una manera muy coloquial, muy clara, en donde cualquier persona que lo lea, de Morena a Frena, pues puede estar de acuerdo con todas las cosas que ahí se dicen. Y en ese sentido creo que ahí hay una narrativa, que es lo que los partidos no han podido expresar. Ahí hay una narrativa que cualquiera puede tomar. Y de esa forma creo que
Sí por México podría justamente evitar esta polarización que López Obrador ha creado. López Obrador está inventando una división que es inexistente, que es o estás conmigo o estás con la corrupción. Pues no, aquí estamos a favor de esto y creo que eso ayuda mucho. Ahora, el gran problema que tú mencionas es en qué momento pueden hacer la conexión electoral con los partidos. Y entonces ahí es el riesgo que veo, porque claramente detrás del ideario de Sí por México hay una desconfianza en los partidos. Pues así empieza su video, diciendo todos los políticos han hecho cosas malas. Entonces, ¿cómo le haces para fomentar pesos y contrapesos a través de los partidos, pero a la vez desconfías de los partidos? Y luego pides que te den espacios, pero si no te dan suficientes espacios, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, imaginemos el caso extremo de que casi ningún partido le hace caso así por México porque pues, no tienen espacios o porque, por la razón que sea. ¿Qué va a hacer Sí por México en febrero o marzo? ¿Va a decir, votemos en contra de todos? ¿O va a decir, o cómo va a canalizar este esfuerzo extraordinario que están haciendo para tratar de pensar en el fin superior que es generar una democracia balanceada? No sé, creo que hay un riesgo que eventualmente se puede presentar. Yo tengo la impresión de que MC probablemente sea el partido que más se abra a este tipo de candidaturas. El PAN lo hará, puede hacerlo. Yo, por cierto, alguien me decía este tema ayer, Fausto, y yo le decía, yo lo que creo es que hay distritos, digamos, de los 300 distritos federales, pensando en términos electorales, hay, digamos, 100 que va a ganar la oposición, pase lo que pase, y 100 que va a ganar Morena, pase lo que pase. Casi, casi. Bueno, yo creo que en esos 100 distritos donde Morena va a ganar, pase con lo que pase, deberían de ir estos ciudadanos ajenos a la política, puros, con ganas de hacer trabajo real y lanzarse en esos distritos. Porque esos distritos son los que probablemente los políticos de carrera no van a querer ir. Pero yo creo que una labor realmente de servicio público es que estos ciudadanos que quieren entrarle a probar lo que es la política vayan a esos distritos adversos, a hacer política, a modificar el discurso, a atraer nueva gente y que a lo mejor no ganan, pero seguramente van a cosechar votos y creo que ese puede ser un gran entrenamiento para entender cómo piensan los demás. Eso creo que sería un buen ejercicio. Pues creo que ya estamos llegando al final del tiempo, Luis Carlos. Antes te puedo hacer la última pregunta y le pasaría el micrófono a Margarita, el presidente, o Jaime, pues te quieren hacer un comentario, pregunta. Tu pronóstico para la elección norteamericana y qué es lo que más conviene para México hacia 2021 y los años que siguen. ¿Quién gana o quién le conviene más a México? Yo creo que lo que le conviene a la civilización, y lo digo textualmente a la civilización, es que pierda a Trump. Dicho de otra manera, si gana Trump, la civilización está en riesgo. Yo creo que es el mayor riesgo que ha enfrentado el planeta desde la Segunda Guerra Mundial. Y es un riesgo a la democracia y es un riesgo a todo. Estoy muy preocupado. Afortunadamente las cosas parecen que puede ganar Biden. Segundo, ¿qué le conviene a México? Yo creo que le conviene a México que gane Biden, porque yo creo que eso va a permitir que haya un contrapeso, hablando de la importancia de los contrapesos. Yo creo que los presidentes populistas generan complicidades. Y yo creo que Trump, como no tiene principios y como no le interesa nada más que mantener el poder, pues ha relegado muchos temas fundamentales del futuro del mundo, como son las energías renovables, como es la agenda de derechos humanos, como son otras cosas. Y eso claramente para el gobierno mexicano ha resultado muy cómodo. Yo creo que Biden puede restaurar ciertos principios que son positivos para México y que generan un contrapeso. Esto no será agradable para el gobierno, pero pensando en México, creo que lo mejor también es que gane Biden. Muchas gracias, Luis Carlos. Y bueno, hay muchas felicitaciones a la plática, a las preguntas que hubo. Quedaron varias todavía el tintero, pero también ya por el tiempo. Le pasaría, vamos a ver si el micrófono, Margarita, tiene un comentario, pregunta al presidente Calderón o Jaime del Arenal, por si te quieren comentar o preguntar algo. Margarita, presidente.
simplemente, si me permite, Margarita, Fausto, muchas gracias, Carlos. Yo quiero por participar hoy en hemos construido libre. No se oye. Sí, perdón. ¿Sí se escucha? Ahí mejor. Ahí mejor. Ya no se oye. No se oye. ¿Otra vez? Bueno, Bueno, sí, no, simplemente agradecer a Luis Carlos su generosidad, también la solidaridad mostrada a través de sus opiniones sobre las discusiones que hemos sufrido, los ellos, la verdad, como el tribunal. Creo que tú has dado el fruto de que la necesaria bancarización en fin, ha sido muy importante para nosotros, para los militantes. Quería agradecer y también hayas aceptado el contacto de interno de qué debemos seguimos adelante y cómo, y pues es muy útil tener voces tan respetadas y tanto Con todo gusto, ha sido un placer para mí. Muchas gracias por la invitación. bueno, muchísimas gracias, Luis Carlos. Desde luego, una parte de la que dijo Felipe que medio se cortó un poquito, desde darle las gracias, reiterarte las gracias por la solidaridad mostrada frente a lo que fue una injusticia con respecto de México Libre. También muchas gracias por esta plática. Para nosotros es muy importante también ir transitando hacia adelante, porque al final de cuentas las razones por las que entramos a México Libre, para las que lo construimos, fue la principal, pues nuestro amor a México, nuestro profundo amor a México, y dos valores muy importantes que están fuera de cualquier otorgamiento o no de registro, que es la libertad y la democracia, y que siempre tendremos que ver como la única manera de defender la democracia en nuestro país. Los pesos y contrapesos tendrá que ser con las armas democráticas. Y como bien nos dices, y muchas gracias también por de algún modo inspirar las decisiones que habremos que tomar hacia adelante como México Libre, es primero pues no desperdiciar lo hecho, y cómo transformar esta energía, esta fuerza, esta organización, esta emoción y este amor a México, además ordenado y organizado, que hacia adelante en un momento tan importante como como la elección del 2021. Muchas gracias además por darle proporción a las cosas. A veces creemos que solo había un camino, y también la posibilidad de abrir caminos y dentro de la política y de la tarea que todos tenemos para trabajar por México, pues ahí está. Muchísimas gracias de verdad, Luis Carlos. Es un honor, a la gente le ha gustado muchísimo tu conferencia, y bueno, se llenó por supuesto de felicitaciones, de excelencia, y pues también esto sigue siendo México Libre, ¿no? Escuchar las voces más expertas y voces como la tuya, que no han hecho más que poner su talento, su conocimiento al servicio de México y de muchos ciudadanos que queremos a México y que tenemos una vocación política, y otros pues cumpliendo el deber cívico de participar. Que pues muchísimas gracias. Te regreso los micrófonos, Fausto. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Jaime, presidente, sí, Jaime, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, y de veras agradecerte mucho la plática el día de hoy, y pues pedirles que se queden también. Vamos a hacerles una pequeña encuesta, cuestionario, sobre todo también para ir guiando nuestra discusión hacia dónde y cómo seguir trabajando. Entonces, si nos aguantan. Bueno, yo me despido. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un gran fin de semana. Adiós. Gracias, bye. Nos Si vemos se quedan también unos a todos minutos, el sábado, pero perdón, la encuesta, adelante. Sí, se quedan unos minutos nada más para ver. Rafa, si quieren nada más comentar cómo está estructurada las preguntas para que la gente las pueda responder, que sí nos son de mucha utilidad para ver hacia dónde, pues tratar de ir dirigiendo nuestra organización o tener mayor opinión de nuestra militancia.
Claro que sí, Fausto, muchas gracias. Un saludo a todos los que están en este momento en la sala. Les voy a platicar un poquito de qué se trata. Esta encuesta de opinión no es la misma que ha estado circulando a nivel distrital. Es una encuesta de opinión un poco más profunda. Se llama México Libre, Decisión de Todos. En este momento les va a aparecer a todos en la publicación, ahí van a poder entrar a contestar la encuesta. Como ustedes saben, se ha venido realizando un ejercicio cualitativo que nos ha permitido conocer muchas opiniones en distintos distritos. Además, se han pasado hojas de Word y toda la situación para obtener más información y opiniones de ustedes. Y esta encuesta es profunda, está dividida por ubicación distrital, perfil de cada uno de los que la contestan. Las preguntas tienen que ver un poco con denotar pues, también espectro político de nuestros militantes, ambiente político nacional, temas administrativos de México Libre, políticos, incluso posibilidades sobre independientes, posibilidades sobre alianzas y por último la apreciación final de cada uno de nuestros militantes. Entonces, algo muy importante es que la respondan con toda confianza y honestidad, desde luego, y desde luego que vaya bajando, que se den su tiempo también para responderla, porque es una encuesta profunda, se tardarán unos 10 o 15 minutos en poderla responder. Entonces es muy importante que la puedan ir llevando a cabo poco a poco. Ya les aparece a todos en su, ahora sí que en la sala de chat, entonces ya les va a aparecer y obviamente muy importante que la vayan respondiendo. Preguntan si debe responderse en este momento, de preferencia sí, para poder obtener los datos y mantener pues ahora sí que toda la recopilación de datos, de opiniones, que serán muy importantes para todo el debate que se ha tenido y todas las opiniones que se puedan tener en este momento. Eso sería todo, Fausto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí les encargo que respondan. También quiero decirles, me preguntan, en Chihuahua deben reunirse y están haciendo otra encuesta que están haciendo por distritos, así es que hablen con sus coordinadores. De todos modos, ese tipo de encuestas lo pueden platicar con los demás. Este es especialmente para ahorita y les pedimos mucho que la contesten. Y adelante. ¿Yo cómo la contesto, Rafael? Porque me llega como... Entras en el login, accedes como ok. accedes. Bueno, sí. ok. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, Margarita, se fue el audio. Perdón, una disculpa, se fue el audio. No, Margarita, se fue el audio. Tienes que volverlo a prender. Muchas gracias. La encuesta me salgo para volverla a meter. Los que necesiten, los que ya la hayan llenado, llénenla otra vez. Me parece que es distinta, no ha habido otra encuesta parecida, entonces llénenla otra vez, aunque sientan que las preguntas son parecidas. Yo espero el sábado veremos si hacemos algo de conferencia de Estados Unidos con respecto a las elecciones. Ya estaremos atentos, nos vemos el sábado a las 11 de la mañana y si no, pues vemos presupuesto. Muchas gracias a todos y bueno, me salgo y entro otra vez. Ok, hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego, buen día.